Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy día estamos aquí transmitiendo desde nuestra comunidad en Santiago de Chile y vamos a hablar sobre algunas objeciones que hay contra la Torá sobre todo y que corresponden a interpretaciones del libro o de la carta, ¿cierto?, a los romanos, carta de Pablo. Vamos a ver ahora, primer punto, Efesios 2:14. Donde se dice Cristo abolió la ley. Y esto es lo que se dice. Cristo abolió la ley. Ahora, para dejar claro que Cristo abolió la ley, se cita este pasaje. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces de acá se toman que Él, el Mesías, el Cristo, abolió en su carne todas las enemistades que corresponde a la ley expresada en mandamientos, o sea, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué podemos responder ante la interpretación que hace la gente donde al leer este texto dice, Cristo abolió la ley? ¿Por qué? Porque Pablo dice que él abolió en su carne las enemistades que corresponde a la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para creer en sí mismo un nuevo hombre, etc. Ok, entonces, Cristo abolió la ley de Moisés con todos sus mandamientos y todas las expresiones de las ordenanzas. Esta es la interpretación. Se escucha entrecortado. Tendrá muy fuerte el volumen acá. Sí, ya ahí. Yo estoy grabando, de todas formas voy a resubir esto más tarde. Pero no sé. No sé qué más puedo hacer. No hay un mejor internet, así que no puedo hacer otra cosa. Espero que se estabilice un poquito todo. Eh, a ver, déjenme ver si es que tal vez hay algunos filtros acá no se estén molestando. No, debería funcionar bien. Yo acá se oye bien ya. Bueno, tal vez fue un momento, hay una intermitencia. Sigamos. 50, ok. Ok. Entonces, lo primero, ¿Pablo dijo Cristo abolió la ley? Porque el problema de Pablo es que es difícil de interpretar a Pablo. Porque al parecer lo que se lee no es lo que dijo. Pero para algunas personas es fácil interpretar lo que dijo Pablo y decir, bueno, esto es en definitiva lo que dijo. Pero en realidad no es lo que dijo. Él dijo algo un poquito más enredado, por así decirlo. Entonces, como es lo habitual, el contexto del pasaje nos puede arrojar algo de luz sobre el tema real que está hablando Pablo. La otra vez, ¿cierto? Hablamos sobre el tema ahí, que algunos interpretan, bueno, algunos consideran un día mayor que otro, pero cada cual esté tranquilo en su propia conciencia. Y claro, algún día alguien dice, bueno, si alguien guarda Shabbat, lo guarda, si alguien no, no. Pero después nos dimos cuenta de que por el contexto del capítulo está hablando del ayuno y de un ayuno que se hacía en la época. Entonces, por no leer bien el contexto, interpretamos muchas cosas erradas. Entonces veamos a qué se refiere esto. Pablo le escribe a los creyentes gentiles en Éfeso y les dice varias cosas importantes en esta carta. Él les dice, por ejemplo, en Efesios 2:14, Cristo, el Mesías, es nuestra paz. Y él hizo de ambos grupos, es decir, judíos y gentiles, uno solo. Ahora, cuando Pablo en este capítulo habla de judíos y gentiles, se refiere a los que están en la circuncisión
como a los que están en la incircuncisión. ¿Ok? O sea, los judíos son los circuncidados y los no judíos, o los gentiles los no circuncidados. Y esto aparece en el libro de Efesios. ¿Ok? Esto es lo que podemos ver a primera vista. Cristo es nuestra paz. Entonces, un objetivo dentro de su texto es que hay una nueva unidad. Judíos, gentiles, los circuncidados y los incircuncisos. Por otro lado, él está hablando en este capítulo de que Cristo derribó la pared intermedia de separación que separaba a estos dos grupos. Hola, shalom. Es decir, había una pared que estaba dividiendo, ¿cierto?, a estos dos grupos, judíos y gentiles. Y dice, aboliendo en su carne la enemistad. ¿Ok? O sea, había una pared intermedia que los separaba. Y él abolió en su carne la enemistad. Eso es lo que dice. Luego, más adelante nos dice que la enemistad es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la enemistad que tenían estos dos grupos, judíos y gentiles? Pues era los mandamientos expresados en ordenanzas. Los dos grupos, hacia el final, se transforman en un solo hombre nuevo, que sería uno nuevo, ¿cierto? Luego de haberse derribado este muro que había entre judíos y gentiles, y se abolió la enemistad. ¿Ok? Entonces, de este pasaje, para poner el contexto aquí también a nuestros hermanos que aquí están, dice, porque Él es nuestra paz, Efesios 2:14 al 16, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, el texto no dice en ningún momento Cristo abolió la ley de Moisés. Y Cristo abolió la ley de Moisés que se expresaba en mandamientos colocados, ¿cierto?, en forma de ordenanza. Entonces, Pablo está explicando una figura en particular. Dice, ¿quién reconcilió a estos dos grupos? Cristo, que es nuestra paz. Porque de estos dos grupos, judíos y gentiles, los circuncisos y los incircuncisos, enemistados en la carne, no podían, ¿cierto?, ser parte de un solo cuerpo. Entonces Cristo, que es nuestra paz, derribó una pared intermedia que había y que los separaba, dice, aboliéndolo en su carne, esta enemistad. Y esta enemistad es la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Porque por esos mandamientos expresados en ordenanza, ambos pueblos no podían constituir una unidad, porque eran separados. Los que estaban bajo la circuncisión y los mandamientos y los que no lo estaban. Entonces, en un momento, hacia el final, estos dos grupos se vuelven a transformar en un solo hombre, habiéndose derribado ese muro de separación y aboliéndose la enemistad. Entonces, todavía nos queda la pregunta, ¿de qué se trata esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Qué habla Pablo? ¿Se refiere directamente a los mandamientos de Dios? Porque todavía no, nos complica esa frase. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que él separaba a estos dos grupos. ¿Ok? Entonces, esta era la enemistad. Ahora, una lectura atenta puede revelar de que hay algunas palabras que los traductores han agregado y han reflejado a través de sus propios sesgos, a través de una traducción un poquito tratando de encajar la doctrina efectivamente de que ya se abolió la ley y de que todos estos mandamientos ya no siguen en adelante. Entonces, en algún momento podemos ver que algunas traducciones sean un poco ajustadas a esta realidad. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la siguiente frase, en griego, vamos a ver alguna diferencia. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora, dice ahí, ojo, dice pueblos, ¿ok? Derribando la pared intermedia de separación. Luego dice, aboliendo en su carne las enemistades. Y traducen algunos, que es
la ley de los mandamientos y dicen expresados en ordenanzas. ¿Ok? Estas frases son claves para poder un poco dilucidar de qué habla esto. Entonces, esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas se traduce de una frase griega que dice ton nomon ton entolon en dogmasin. Y esta frase, o la última palabra de esta frase griega, es la clave de por qué nunca se describe los mandamientos de Dios como un dogma. ¿Ok? Porque ahí dice dogma sin. Pero los edictos de un tribunal, por ejemplo, los edictos de un tribunal rabínico sí son un dogma. ¿Ok? Nunca en la escritura se menciona que los mandamientos de Dios son un dogma. Porque un dogma tiene más que ver con un edicto, una ordenanza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que dice un tribunal rabínico sí es una ordenanza. Lo que dice un juez o una jurisprudencia, eso sí es una ordenanza. ¿Ok? Entonces, los mandamientos no son un dogma dentro del mismo contexto de la Biblia, pero aquí dice que son estos mandamientos expresados en forma de dogmas. Entonces, no lo traducen así al español, sino que dicen ordenanzas, porque ordenanza es la palabra más figurativa, digamos, de los mandamientos, que son ordenanzas, preceptos, estatutos, leyes, pero aquí no traducen dogma. Entonces, es raro que no lo hayan puesto así. Pero uno puede darse cuenta de que estos dogmas no se refieren a solo mandamientos, son edictos de tribunales. Porque los mandamientos de Dios no requerían de por sí poner una enemistad entre el judío y el resto del mundo. ¿Por qué no es ese el objetivo de los mandamientos de Dios? ¿Por qué Dios puso los mandamientos de la Torá o la circuncisión? ¿Para enemistar a Abraham con toda su descendencia y con el resto de la humanidad? No era el objetivo enemistar a Abraham con el resto de la humanidad, al contrario. Dice, a través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pues, entonces, ¿cómo la circuncisión y los mandamientos que le entregó a él y a su descendencia iban a ser una enemistad entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones? Entonces, esta lectura está en contra de la misma escritura de por sí. Entonces, los mandamientos no generan una enemistad entre el que los guarda y el resto del mundo. Puede generar una diferenciación, ¿cierto? Puede generar que alguien está dentro de un pacto y otro no, pero no es una enemistad de por sí, es una diferencia, algo que distingue al pueblo de Israel. Pero los mandamientos humanos o los edictos rabínicos, por ejemplo, sí pueden ser un dogma y sí pueden generar enemistades. O sea, un ejemplo muy quizás sencillo. Dios llama a todas las personas que se arrepientan. Ok, entonces yo me arrepentí y voy a buscar un lugar para congregarme. Pero resulta que voy a un lugar y me dicen, ah, pero tú te arrepentiste y todo, pero no cumples, por ejemplo, con haberte hecho esto. O inclusive, no te has circuncidado. Otros dicen, no es que en realidad no has hecho el bautismo con nosotros, o no has hecho esto y esto otro, no cumple esta condición, no te aceptamos. Eso sí es un dogma, eso sí es un edicto de un grupo. O sea, no es que el mandamiento de Dios va a alejar a una persona, al contrario, lo llama al arrepentimiento y a cambiar, ¿cierto? Pero un dogma de una religión, de una base, una institución, un grupo, sí puede alejar a las personas de acercarse. Entonces, Pablo probablemente no está hablando, y lo más certero, ¿cierto?, de los mandamientos de Dios, sino que está hablando de todos esos condicionamientos que se le colocaban a estas personas o a estos grupos para poder acceder a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Miren, muchas personas que quieran llegar, digamos, ¿cierto?, al camino de Dios, antes tenían que hacerlo a través de estos dogmas o edictos, que era circuncidarse, que la tevilá, que abandonar un montón de cosas, ¿cierto?, para convertirse en judíos. Porque no podían acceder a la Torá, a los mandamientos y a toda la vida, ¿cierto?, de Israel, si no era convirtiéndose. Entonces, había un dogma que les impedía ingresar a ser parte del pueblo. Pero Pablo está diciendo otra cosa, está diciendo a través del Mesías, a través de Cristo, que es nuestra paz,
ha reconciliado a estos dos grupos, tanto a los que lo son por la carne, o los circuncisos, ¿cierto? Como los que son de la incircuncisión. Porque había una pared intermedia de separación, que eran muchas ordenanzas que separaban finalmente a estos dos grupos. Pero él dice que a través del Mesías, él ha derribado esta pared intermedia de separación. O sea, en realidad Pablo lo que está hablando es efectivamente de este nuevo cuerpo del Mesías que lo constituyen judíos y gente de que Dios ha llamado de todas las naciones. Entonces, no requería esta nueva unidad que personas, ¿cierto? Pues colocaran una nueva pared intermedia diciendo, no, es que estos sí son y estos no son. Estos pueden ingresar y estos no. Si no cumples esto, no ingresas. Pablo lo que está viendo a través de todo el ministerio que él vio, así como los apóstoles, es que efectivamente mucha gente estaba viniendo al Mesías, estaba creyendo en él, estaba recibiendo el Espíritu de Dios, sin haberse circuncidado, porque él lo menciona en algún momento, y está viendo que muchas cosas están pasando en medio de los creyentes que no eran judíos. Entonces él vio que había una pared intermedia. Los gentiles o las naciones idólatras no accedían, digamos, a la escritura y estaban perdidos. No llegaban a la verdad. Estaban, ¿cierto?, en sus propias, digamos, su propio camino. Pero no llegaban a conocer los mandamientos y la voluntad de Dios. Pero resulta que a través de esta persona, de Yeshua, el Mesías, habían venido a creer en Dios, se habían reconciliado, se habían arrepentido, y resulta que ahora sí Dios lo estaba recogiendo. Entonces, él veía que las promesas de la ley finalmente también caían sobre los gentiles. Entonces ya no existía una pared que fuera un dogma de hombre, ¿cierto? Que dijera, no, tú puedes acceder y tú no. Él estaba viendo una obra más grande que estaba ocurriendo. Entonces él veía que en el Mesías esto estaba derrumbándose. Esta pared, ¿cierto? Que habían levantado algunos edictos rabínicos, por ejemplo, de cómo se podía acceder a ser parte del pueblo. Porque a lo mejor antes bastaba con que la gente viviera en Israel, se circuncidara, viviera y compartiera todas las cosas del pueblo y ya era parte de, ¿cierto? Porque era entrar en el pacto y ya podían ser parte de. Pero con el tiempo no era tan sencillo. Tenían que dejar ciertas cosas, tomar otras y había que cumplir ciertos requisitos y finalmente habían personas que decían sí o no. Entonces, todo ese impedimento que también estaban sufriendo los creyentes gentiles en esa época, porque muchos fariseos y mucha gente les estaba negando la entrada a los gentiles, Pablo les dice a los éfesos, no es así. En el Mesías ya no existe esa pared intermedia de que tenga una persona que decirte tú eres o no eres. A través del Mesías todos hemos venido a ser un cuerpo. Y eso era el misterio que le estaba viendo en ese momento. Entonces, ahora, si nos remontamos a las propias palabras del Mesías, el Mesías dijo que él vino a abolir la ley y por lo tanto podemos interpretar que Pablo habló bien cuando dijo que Dios abolió los mandamientos de Dios expresados en ordenanza. Bueno, Yeshua fue claro y sabemos dónde está el verso, Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. En verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que anule estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero el que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, todos los que están enseñando todavía esta doctrina, están enseñando como si quisieran ser pequeños en el reino de los cielos, impidiéndole a las personas realmente poder cumplir con la voluntad de Dios, porque inmediatamente les dicen, no, es que esto no es para ti. Entonces, aquí estamos viendo que hay, gracias, cierto, y a raíz de toda esta doctrina anti-ley, anti-Torah, que en la escritura se le llama, ¿cómo que se llama? Anomos, ¿cierto? Sin ley. Bueno, la escritura cuando habla de los sin ley, no lo traducen como sin ley, los traducen como inicuos. Las traducciones nuestras cuando habla de los que no tienen ley, los sin ley, los traduce como inicuos. Entonces a los malvados les dicen inicuos, sin ley.
pero nuestras traducciones jamás dicen sin ley, pero eso dice en griego. Entonces, eh, es bastante antojadizo y para encajar ciertos estos textos a la forma de la interpretación que se le ha hecho a Pablo, lamentablemente diciendo que la ley se abolió. Bueno, el Mesías nos dice que ni siquiera tenemos que pensar que Él ha venido a abolir la ley. O sea, no penséis. No dice no creáis, no dice no penséis. O sea, que ni se les pase por la cabeza de que viene a hacer algo como esto. Ahora, si pensamos así, que así fue, tendríamos que enfrentarnos a dos problemas obvios. Dice, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni la letra más pequeña, ni la tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, a menos que alguien quiera decir que está todo cumplido y que se cumplió toda la escritura, tendría que decir que la ley ha pasado. Pero los cristianos, en general, son los que más hablan de profecías que faltan por cumplirse y han de venir. Entonces, si realmente ya todo se cumplió, no estarían predicando lo que predican. Entonces es una incongruencia, ¿cierto? Por otro lado, también tienen que lidiar con el importante problema de que los cielos y la tierra tendrían que haber desaparecido. Bueno, a veces algunos parece que quieren que todo desaparezca muy pronto, porque quieren que esto se cumpla rápido. Bueno, la verdad es que si miramos solamente por la ventana, siguen ahí. Por otro lado, dice, cualquiera que anule el más pequeño de estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, él, si Cristo hubiese abolido la ley y hubiese abolido todos los mandamientos, entonces, por la propia declaración que él hace, él tendría que ser el más pequeño del reino de los cielos. Si Cristo viene a abolir la ley, entonces él es el más pequeño del reino de los cielos. Y obviamente esto no es aceptable. Porque él es el más grande, porque él es el que vino a hacer que se cumpliera la palabra, como dice ahí. No he venido para abolir, sino para que se cumpla. Y este fue el propósito del Mesías, que efectivamente se cumpla la voluntad de Dios y su palabra. Entonces, Cristo no abolió la ley. Y Pablo no dijo que él vino a abolir la ley. Está hablando de algo más profundo, que es que hoy día, ¿cierto? Muchos de los creyentes gentiles que estaban siendo rechazados en esa época, sí, eran parte del cuerpo del Mesías, eran parte de sus promesas y a través de la carne del Mesías. Porque si alguien estaba fuera de la carne o del pacto de la circuncisión, alguien podía decir, no, esta persona está sin pacto, está fuera de Dios. Pero resulta que a través de la carne del Mesías y la vida que Él puso por nosotros, incluso los que no estaban circuncidados fueron llamados. O sea, al parecer todo este problema que era la carne, en el Mesías, aceptándolo, ya no es un problema. Esto no abole la ley, no dice de que no abroga la ley, ¿cierto? No dice de que hay que dejar de cumplirla, ni que se extinguió la circuncisión, ni nada de eso. Pero sí está diciendo de que a los efesios ustedes están aceptados. Están aceptados y no tiene que haber ninguna pared que alguien levante para decirles que no son aceptos ante Dios a través del Mesías. Y es una defensa que hace Pablo de los gentiles. Entonces, ¿por qué tomamos el versículo luego para decir que el Mesías abolió toda la ley? Estamos muy perdidos realmente si creemos esto. Y ese es el problema de todavía estos textos que están complicando, ¿cierto? Y enredando la interpretación correcta de las escrituras. Veamos otra cosa que habló Pablo a los Efesios, en el capítulo 2:8. ¿Qué se dice a través de este verso? Yo soy salvo por la gracia y no por las obras. Entonces, es porque obviamente las obras no tienen el peso correcto. Y en realidad la ley y las obras van de la mano, por lo tanto yo soy salvo por la gracia, ya no es la ley. Bueno, ¿cuál es la objeción a raíz de esto? Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2:8, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe, no por nosotros, es un don de Dios, un regalo de Él, no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, yo soy salvo por gracia y no por las obras. Ok. Si bien esta afirmación de que somos salvos por la gracia y no por las obras es 100% correcta, porque es así, somos salvos por gracia, somos salvos por la gracia, pero no por simple gracia,
Porque por simple gracia, uno podría decir, no, es que Dios a través de su sacrificio perdona a todo el mundo. Y eso sería una gracia que le extendió a todo el mundo. Pero ¿es así? ¿Simplemente todas las personas hoy día gozan de la gracia de Dios? Porque Él murió en la cruz, resucitó y nos dio ese testimonio. En realidad somos salvos por la gracia, pero a través de la fe. Y este es el punto. Es a través de la fe. No es simplemente gracia. Entonces, hay quien dice, yo soy salvo por gracia, pero completa la oración. Salvo por gracia mediante la fe. ¿Y de qué se trata la fe? Entonces, la objeción, obviamente, intenta responder algo que no estamos haciendo. ¿A qué me refiero? No estamos preguntando cómo llega una persona a ser salva. Y en realidad, eso es lo que dice el texto. ¿Cómo llega una persona a ser salva? A través de la gracia, que es por medio de la fe. ¿Ok? Pero en realidad nos estamos preguntando a través de esta frase, ¿cómo debe vivir una persona que es salva? Porque cuando se toma este texto de decir yo soy salvo por la fe, por la gracia, perdón, y no por las obras, en realidad la persona se quiere justificar de por qué no guarda nada de la ley o de la voluntad de Dios, sino que puede hacer cuanto quiera porque es salvo por gracia. Entonces, ¿por qué me estás imponiendo a mí que haga o cumpla ciertas cosas? Entonces, en realidad lo que están interpretando acá de este texto es cómo pretenden vivir. La gente pretende vivir bajo una gracia, pero que no se apegue a la fe, que no se apegue a la escritura y la voluntad de Dios, porque esa es la fe. Simplemente se quiere defender con que uno es salvo por gracia. Entonces no necesito las obras, no por las obras. ¿Ok? Y eso es lo que la gente quiere interpretar de esto. Pero lo que dice el texto es simple. ¿Cómo llega una persona a ser salva? Por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos. ¿Y por qué sois salvos por la gracia? Por medio de la fe. Y eso es lo que está diciendo. Está exaltando la fe en este pasaje. No está diciendo que una persona tiene que vivir por pura gracia, no acercándose ni a la fe ni a las obras. ¿Ok? Ahora, este tema suele surgir muchas veces cuando se malinterpreta el papel de la ley de Dios dentro de la escritura y en nuestra vida. Entonces, si bien dice, pues es un don de Dios, ¿qué cosa? La gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque Él no tuvimos nosotros que hacer algún mérito nosotros para que Él nos diera esa gracia, sino que fue a través de su sacrificio, que Él lo puso a disposición. No es por obras de uno de nosotros, sino de que Él dispuso ese sacrificio para que nadie se gloríe. O sea, está diciendo en el fondo, nadie puede decir soy salvo por obras, porque es por gracia, que es a través de la fe. Y eso es a través del sacrificio del Mesías. No es porque yo quise ser salvo. Entonces, tampoco alguien podría decir yo puedo vivir como quiera, porque por gracia fui salvo. Pero sí es un don, es un regalo. En el fondo es no querer apreciar el don o el regalo de Dios, justificarse por la gracia. Porque nunca el objetivo fue justificar simplemente a las personas, sino que la gente viniera a la fe. Porque la fe es lo que cambia a la gente. Decirle a alguien, todo te ha sido perdonado, puede ser liberador. Pero si esa persona después sigue haciendo lo mismo, no cambia nada. Si no llegó a la fe y realmente entendió que tenía que cambiar su forma de proceder, de que lo que hacía no era bueno, entonces no cambia nada. Entonces, lamentablemente el enfoque principal y a menudo el único que se tiene de estos textos es simplemente la salvación. Porque a muchos como que les parece un tema de vital importancia y lo es, ¿cierto? Simplemente la salvación. Pero ya, después de que las personas llegan a la salvación, que son salvos por gracia, que es a través de la fe, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué papel le vamos a dar a las personas? Entonces, cuando el enfoque siempre es la salvación, eh, nos falta la otra parte. Porque pasamos por alto lo que es las obras de santificación, las obras de caridad, las obras hacia el prójimo, o las obras de cumplir simplemente la obra de Dios en nuestra vida. Pasamos por alto todo eso muchas veces, porque el enfoque es ser salvo. Como si tuviéramos eh, que hacer mucho mérito y meternos bien en la cabeza todo eso para llegar a ser salvo algún día.
como que tener la certeza de la salvación. Pero es que nadie puede tener esa certeza si realmente no vive conforme a ello. Cuando uno tiene la certeza de que, por ejemplo, yo estudié y me gradué de un diseñador? ¿Cuándo tengo la certeza de que soy un diseñador? ¿Cuando me dieron el título? ¿O cuando lo practiqué y lo estoy haciendo y de verdad me siento seguro porque estoy trabajando en eso? Es en ese momento. Entonces, el título no nos dice todo. Claro, a lo mejor llegué hasta acá y tengo el título, la salvación, la gracia de Dios. Pero el papel que uno tiene que desempeñar a través de esto, eso es lo que nos da la seguridad. Cuando una persona ejerce su profesión, la actúa, ¿cierto? Ve los problemas, resuelve, genera cosas nuevas, ahí está seguro de lo que hace, ese es su papel. Entonces, a veces quieren tratar de darle una seguridad a las personas de la salvación, pero a través de esto como un mantra, finalmente. No, que somos salvos por gracia, por gracia, por gracia. Pero hay que desafiarse también. Hay más cosas más allá. La fe se trata de eso, un camino. Por la fe de Abraham, bueno, Abraham tuvo 10 pruebas, dicen los sabios. O sea, él vino a creer y vinieron las pruebas. Porque Dios necesita que nos ejercitemos en la fe. Y ese es el papel que no hay que dejarlo en segundo plano. Y muchas veces se deja en segundo plano. Se pasa por alto lo que realmente tiene que vivir los creyentes. La vida de los creyentes. Se pasa por alto. Sí, nacimos como nuevas criaturas. Y dice, porque somos hechura suya más adelante. Creados en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces en el capítulo 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Como dirían algunos, 2 doritos después, o 2 versículos después, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces en el verso anterior estaba simplemente diciendo de que, bueno, nadie se puede gloriar de esto. Pero ¿para qué fuimos llamados a esto? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si bien la gracia fue la que nos salvó, nos tiene que ayudar y fortalecer en buenas obras. Entonces, y en cumplir obras. No es simplemente dejar de lado las obras. Entonces, mucha gente que se enfoca en que la ley son obras y piensa que las obras son malas. No se entiende, la verdad. Hay un gran conflicto en la interpretación de toda esta, si nos ponemos a revisar bien. Entonces, después, claro, cada vez encontramos explicaciones más rebuscadas de cosas que son, siempre están en el texto, es contexto. Y lamentablemente nos enredamos en muchas cosas. Vamos a ver el último versículo, que está en 2 Corintios 3:5. El último verso para explicar esta objeción. ¿Ok? ¿Cuánto llegamos ahora? Estamos bien. Yo estoy en el nuevo pacto, no en el antiguo, no en el viejo. Entonces yo soy del nuevo pacto, ya no estoy en el viejo pacto. Todas las cosas fueron hechas nuevas, nada cierto de lo que es del antiguo sirve hoy día, porque soy del nuevo pacto y no del antiguo. Bueno, vamos a ver este verso, de donde se toma esta interpretación. 2 Corintios 3:5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar cosa alguna como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo competentes para servir a un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, sin ningún contexto, la escritura dice que los creyentes son siervos de un nuevo pacto, no del antiguo pacto. Dice que la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, no puedo servir al antiguo pacto que está lleno de letras, lleno de leyes, lleno de ordenanzas, porque hoy sirvo un nuevo pacto que es por el espíritu. Entonces, es el espíritu el que me tiene que guiar en todo, pero la letra mata, la letra es mala, el Antiguo Testamento es malo. Entonces, este nuevo pacto no es de la letra. Por lo tanto, ¿por qué volver a la letra, a la ley y a los mandamientos? La letra mata,
pero el Espíritu vivifica. Lo que primero tenemos que pensar es por qué Pablo les dice esto. De nuevo, Pablo está diciendo de que ya el antiguo pacto y la ley y todo lo que había allí está abolido, ya no hay que hacerlo, no hay que practicarlo, etcétera. Porque si pensamos eso, claro, pensemos entonces que hoy día todos tenemos que dirigirnos simplemente por el Espíritu y lo que a cada cual le venga al Espíritu, que eso haga. Pero si a uno le viene el Espíritu a hacer A y al otro le viene el Espíritu a hacer B, bueno, cada cual hará cual bien le parezca en su espíritu. Pero ¿qué pasa si la Escritura dice sobre cierta situación no hay que hacer ni A ni B, sino que hay que hacer C? ¿Y no tomamos en cuenta esto? Entonces, ojo, porque a lo mejor por una simple emocionalidad podemos estarnos equivocando. ¿Por qué confiar tanto en nuestro instinto si en realidad fue nuestro instinto lo que nos llevó al pecado y lo que nos llevó, ¿cierto?, a desviar nuestros corazones? Porque bien el maestro nos enseñó que del corazón abundan todas las maquinaciones de maldad. Entonces, si todo eso viene del corazón y viene de lo más profundo del ser de una persona, ¿por qué ahora confiaríamos en que todo lo que nazca en nuestro interior y en nuestro espíritu, en realidad solo eso hay que hacer, sin ninguna letra, porque la letra mata? Entonces, tenemos un conflicto. Y el punto es que, ¿de dónde sacó Pablo para decir esto? ¿De qué parte de la escritura se está tomando? Y ahí está la clave. Obviamente, los creyentes están en un nuevo pacto, ¿cierto? Y lo dice la escritura, están los profetas. Entonces, cuando Pablo dijo esto, estaba pensando en las palabras de los profetas, porque el maestro nos dijo, o sea, todo se va a cumplir. Y yo he venido para que se cumpla la ley, los profetas, los salmos, o sea, los textos. Entonces, en alguna parte habla de que estamos en un nuevo pacto, sí. Conocemos el pasaje, ¿no? La gran mayoría. En Jeremías 31:31, en adelante. Entonces, ¿qué dice ahí? He aquí vienen días, dice el Eterno, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Algunas frases que resaltamos de este texto. Habla de un nuevo pacto. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dice, todos me conocerán y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Algunos versos como para recordar. Entonces, la escritura describe este nuevo pacto como algo que tiene al menos estos elementos. La ley, mi ley, estará escrita en el corazón. Todos conocerán a Dios y Dios perdonará la iniquidad de ellos o de Israel. Cosas clave. La ley estará escrita en el corazón. Todos le van a llegar a conocer y Dios va a perdonar la iniquidad de Israel. No me acordaré más de su pecado, dice. Entonces, hoy en día todo creyente debe reconocer que no todos conocen a Dios. No todos conocen a Dios. Parte de nuestra misión es que las personas conozcan a Dios. Por lo tanto, este nuevo pacto que habla acá, podríamos decir que todavía no está completamente constituido o establecido. Si bien entramos en una época de un nuevo pacto, todavía no todos conocen de Dios. Por mucho que alguien pudiese decir, bueno, hoy día se ha predicado el Evangelio a todas las partes del mundo, en todas las islas y en todos los lugares recónditos, entonces todos han escuchado de Dios. Pero es que aún así, en realidad no todos conocen a Dios. Entonces, tenemos que aceptar esto primero. Ahora,
Sabemos también que el perdón de pecados se obtiene por la fe en el Mesías, ¿cierto? Esto es lo que hemos llegado a entender en la Escritura. El punto es que mientras Israel, como nación, no haya aceptado a Yeshua como el Mesías, todavía no ha perdonado todos sus pecados. Entonces, queda en evidencia que hoy día, incluso, no seguimos en su totalidad la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no todos han venido a arrepentirse y a creer. Por lo tanto, Dios no ha perdonado el pecado de todos. No me acordaré más de su pecado. Entonces todavía existe el pecado y todavía eh, no seguimos en la totalidad la ley de Dios. Y el verso dice, yo pondré mi ley en sus corazones, en su mente y en sus corazones. La escribiré en sus corazones. Entonces, todavía esto no se cumple en su totalidad. Porque tropezamos, luchamos, nos esforzamos contra nuestra carne que es pecaminosa. Fallamos y pecamos. Entonces, si bien la ley está escrita en el corazón, todavía no todos le conocen y todavía no todos han sido perdonados. Porque no todos le han conocido. ¿Ok? Entonces, hoy día, todos los creyentes, sean judíos o gentiles, tenemos que entender que somos parte de una primicia de una cosecha prometida, que habrá un nuevo pacto. ¿Ok? Yeshua dice, esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, hay una inauguración, pero todavía no hay una plenitud ni una de que esto se haya completado. Todavía eso no se ha dado. Se dio un vamos, porque a través del Mesías es que recibimos al Espíritu de Dios y podemos, ¿cierto?, tener la ley en nuestro corazón, en nuestra mente y seguir su Espíritu, pero lo cierto es que todavía no todos hemos cumplido a cabalidad lo que Él nos pidió. Todavía hay pecado. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos decir que podemos guiarnos simplemente por lo que creemos que hay que guiarse? Sería algo complejo. Entonces, tenemos que entender que somos una promesa todavía. En segundo lugar, la ley o la ley de Moisés o el pacto del Sinaí no es el antiguo pacto. No es a lo que se refiere el antiguo pacto. ¿Sí? Leemos este pasaje. ¿A qué se refiere cuando habla de un antiguo pacto? Dice, nos hizo competentes para servir un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Y dice, y les di un nuevo pacto. No como hice con sus padres el día que los saqué para sacarlo de la tierra de Egipto, porque lo invalidaron, sino pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Entonces, lo antiguo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A la ley completa? ¿Eso es lo antiguo? El antiguo pacto ocurre cuando los mandamientos de Dios están escritos en piedra. Eso es lo antiguo, está escrito en piedra. Lo antiguo no es la palabra de Dios. Porque si decimos que lo antiguo es la ley de Dios, y el antiguo pacto o lo antiguo es la palabra de Dios, su voluntad que dejó expresada a través de toda su palabra, que es lo que Yeshua dijo que se iba a cumplir. Si decimos que eso es lo antiguo, o sea, Dios es anticuado, antiguo, y dijo cosas que están pasadas de moda o que ya no valen. Pero ¿cómo? ¿Cómo podríamos aseverar eso? Entonces, si decimos que la ley de Dios es lo antiguo, estamos totalmente equivocados. Lo antiguo es que estaba escrito en piedra, y a eso se está refiriendo. Porque lo nuevo es que estos mandamientos que Él dio a su pueblo, que les entregó, y que ellos invalidaron, y por eso Moisés tuvo que romper las tablas de piedra, ahora están escritos en nuestros corazones. Entonces, obviamente, estamos de acuerdo en que ningún creyente que ha venido al Mesías y la ley ha sido escrita en su corazón y nos ha dado digamos, la convicción de arrepentimiento de pecados, nos ha dado toda esta convicción de que hay que arrepentirse y seguirle a Él, es porque lo ha escrito en nuestro corazón. Porque no lo vieron escrito en un libro y se arrepintieron. No lo vieron escrito en piedra y se arrepintieron. No es que fue tradición de sus padres, por ejemplo, decir que hay que arrepentirse y se arrepintieron. No, la gente le nació acá en el corazón. Y en ese momento la gente se arrepintió. Por lo tanto, podemos ver cumplida esta palabra.
Y esto es lo nuevo, que Dios despertó muchos corazones. Ahora, ¿significa de que antes del Mesías todas las personas creían en una ley de piedra? No, no. Porque los que llegaron a creer en una ley de piedra y la invalidaron, ellos mismos perecieron. De hecho, lo dice la Escritura. O sea, todos los que negaron a Dios y Moisés rompió eso y no le siguieron, finalmente perecieron en el desierto, todos ellos. Pero aquellos que sí creyeron, aun cuando estuviera en piedra, pero sí creyeron en esta palabra y la colocaron en su corazón y decidieron vivir con ella toda su vida, como guardando la Torá, sabiendo que era palabra de Dios, obviamente alcanzaron, ¿cierto? Esa relación con Dios de que la Torá estaba dentro de ellos. Por lo tanto, lo antiguo se refiere a eso, a una ley escrita en piedra. Pero Dios no nos llamó simplemente a escribir las cosas en piedra, sino a hacerlas vivas hoy día. Entonces la ley escrita en tablas de piedra no puede hacer nada para cambiar el estado espiritual de una persona. Porque las tablas de piedra, si un día se caen, se pueden romper. Y cuando se rompan, ¿qué quedó? Nada. Tuvo que volver a hacer otra, no las reparó. Moisés no reparó esas tablas de piedra porque ya no servían. Entonces lo que es en piedra se puede romper también. Y no puede cambiar realmente a una persona. Pero lo que realmente puede cambiar a una persona es que la palabra de Dios haya llegado a su corazón y la haya transformado. Eso sí puede cambiar a una persona. Entonces, Dios nos ha sacado de esa oscuridad y nos ha llevado hacia su luz. Ha dejado que simplemente sea la letra la que nos guía, sino que sea su espíritu hoy día, escribiendo su voluntad en nuestros corazones. Y eso es la promesa del nuevo pacto, que él haría con su pueblo, con la casa de Israel y la casa de Judá. Él iba a poner toda esta palabra que él tenía, que no es antiguo, lo antiguo es que estaba en piedra, la iba a poner ahora como algo nuevo en el corazón. Entonces, si Pablo está diciendo estas palabras, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar cosas algunas como de nosotros mismos. O sea, es como que estuviera escrito que uno es competente y va a hacer las cosas bien siempre. No, no es que uno siempre va a hacer las cosas bien porque es competente y estamos preparados como personas, etcétera. No, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios. ¿Por qué proviene de Dios? Porque Él nos hizo competentes para servir un nuevo pacto. Es decir, que no es simplemente de letra, que uno es competente como alguien que estudia a lo mejor y se gradúa porque estudia todo lo técnico en general, sino como del espíritu, que es decir, en la acción. Porque en la acción, en el día a día, nos ha hecho competente a través de su espíritu, porque ha puesto Él. Eso que uno decía, yo por obra puedo llegar a ser competente y hacer las cosas bien y perfectas. Y no, en realidad esa competencia proviene de Dios y del Espíritu que Él puso en nosotros, que ha escrito su palabra con fuego en nuestros corazones. Y eso es lo que nos vivifica. Entonces Pablo está apelando a ellos que ellos entiendan. No es por sus propias obras, no es que ustedes sean mejores que los demás, no es que ustedes llegaron a creer en algo mejor o son más inteligentes, no. Es que Dios los hizo competentes porque Él puso su espíritu en ustedes. Y por eso participan en este nuevo pacto, que no es de una letra que puede morir y resquebrajarse, como en piedra, sino la que es escrita en el corazón y en la mente de cada uno. Y eso es lo que dice Pablo. Entonces, lamentablemente aquí la interpretación del antiguo pacto y nuevo pacto, algunos piensan que se refiere a la ley y a las obras de la ley, y no es así. El contexto es claro. Lo nuevo es que está escrita en el espíritu, en el corazón de las personas. Lo antiguo es que estaba en piedra. Pero aún cuando estaban en piedra, porque Moisés hizo una segunda tabla de piedra, ¿cierto? Y ahí el pueblo llegó a conocer a Dios. Lo vieron, lo escucharon, temblaron ante él y le llegaron a conocer. Y se arrepintieron de haber actuado mal. Entonces, aún por la piedra, uno podría llegar a conocer al verdadero Dios, pero Él les está diciendo ahí, ustedes son ministros competentes de un nuevo pacto para servir a través de esta figura. Es decir, no vuelvan ustedes a creer de que las cosas están escritas en piedra y que nada cambia, que todo está dado, etcétera. No. El Señor los llamó a servir con el Espíritu y a través del Espíritu avanzar y crecer. Las cosas no están en piedra, no es que
ya yo soy salvo y se acabó todo. No, no está escrito en piedra. El espíritu nos tiene que mover. ¿Qué significa espíritu en hebreo? Viento, ruaj. Ruaj es viento, simplemente. Y el espíritu nos mueve para acá, para allá, pero nunca está quieto, porque el viento no está quieto, por definición. Si lo que hay acá, por ejemplo, es aire, que está, digamos, reposando, pero el viento es lo que se mueve. Y eso es Ruach. Entonces, les está diciendo, ustedes son miembros competentes, ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué es esto? Estar en constante movimiento, crecimiento, no están las cosas escritas en piedra. No es que tú ya llegaste a tu límite, a tu tope y no puedes seguir más allá, no. Te llamó a través del Espíritu, bueno, sigue avanzando. Entonces, Pablo los está alentando para que no creyesen de que esto se trataba de, ya recibimos esto, se acabó todo. No, las cosas no están escritas en piedra, hoy día están en el corazón de los creyentes. Bien, vemos estos tres pasajes del libro de Efesios 2:14, donde se interpreta que Cristo abolió la ley. No, no se refiere a eso. A través del Mesías se quitó una barrera intermedia de separación que hacía que tanto judíos y gentiles estuvieran separados. ¿Por qué? Porque muchos mandamientos dogmáticos nos impedían acercarnos. Entonces, hoy día una comunidad judía mesiánica tiene que aceptar judíos y no judíos. Como decíamos en la mañana, muchas veces estaba esa inquietud en el corazón de por qué al principio una comunidad o los hermanos no querían aceptar a nadie que no fuera judío. Entonces había una inquietud en el corazón. Bueno, a través del Mesías, ¿cierto? Es que judíos y no judíos hemos venido a ser parte de un cuerpo, de los creyentes. No tiene nada que ver con que él haya abolido la ley. El pasaje de Pablo, somos salvos por gracia y no por obras, sí, pero esas obras, ¿cierto? Nos tienen que llevar, o sea, esa gracia nos tiene que llevar a la fe. ¿Y la fe cómo se practica? Haciendo buenas obras, que dice que Él ya había destinado para que nosotros las hiciéramos de antemano. Él ya nos había preparado para andar en esas buenas obras. Entonces, no podemos pensar que simplemente hay gracia, no hay obra y no hay que hacer obras de la ley. Un gran error. Y finalmente, estoy en el nuevo pacto, no en el antiguo. No podemos pensar que se refiere a la ley. No, se refiere a la forma en que estaban escritas estas palabras y que a través del nuevo pacto están escritas en nuestros corazones y son espíritu viviente. Y eso es la forma en la cual nosotros tenemos que conducirnos en esta vida como creyentes. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su tiempo, bueno, y por estar acá atentos. Así que el Eterno les bendiga a todos. Shalom, shalom.